Bueno, bendiciones para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el único y suficiente Salvador. Bueno, yo hoy quiero hablar un poco acerca del Espíritu Santo, de quién es el Espíritu Santo. Bueno, es sabido que para la Trinidad, el Espíritu Santo es una de las tres personas de la deidad. Ya ustedes saben que para ellos Dios no es un solo ser, sino que para ellos Dios es una compañía, es como una empresa de tres personas distintas, ¿cierto? Para ellos Dios no es un ser único e indivisible, sino que para ellos Dios es una composición de tres personas divinas, coexistentes, coiguales, eh, y coeternas. Entonces tratan de diferenciar a lo que es el Espíritu de Jesús. Entonces yo voy a tratar por las Escrituras, demostrar quién es el Espíritu Santo. Entonces, de que no hay diferencia entre Jesús y el Espíritu Santo. De que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Entonces, fíjense usted que yo miraba por ahí un video de un trinitario, um, donde decía que hablaba de Mateo capítulo 4, donde habla de la tentación de Jesús, ¿cierto? Donde dice que Jesús fue llevado por el Espíritu, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, él decía, ¿cómo puede ser Jesús y el Espíritu la misma persona si ahí están mirando que el Espíritu llevó a Jesús al desierto? Y en tono burlesco decía, o sea que Jesús se envió a él mismo al desierto, ya que los unicitarios dicen que Jesús y el Espíritu Santo es el mismo. Pero lo que no entiende la Trinidad aquí, es que Jesús vino a cumplir un ministerio como profeta, como sumo sacerdote, lo presenta la Escritura a los hebreos. Él mismo se presenta como profeta. En Lucas capítulo 4, ¿cierto? El versículo 24, Jesús se presenta como profeta. Entonces, usted ve que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el profeta era enviado por el Espíritu. Y Jesús, al cumplir ese ministerio como profeta, él vino a cumplir su ministerio profético como rey también, como sumo sacerdote, tenía que ser enviado por el Espíritu. Usted ve que en Ezequiel capítulo 37, el Espíritu llevó al profeta al valle de los huesos secos para cumplir un ministerio profético. ¿Sí ve? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu porque estaba en esa condición de un profeta, ¿cierto? De rey, de sacerdote, que tenía que ser ungido por el Espíritu y um, ser enviado. Entonces usted ve que Jesús como rey, Jesús también era rey. Usted ve que en el antiguo pacto al rey David, para ser nombrado como rey, para ejercer ese ministerio de rey, él fue ungido por el profeta Samuel, o directamente por Dios, pero a través del profeta Samuel con el cuerno del aceite que tipificaba, ¿cierto?, la unción del Espíritu Santo. Entonces, en Lucas capítulo 4, versículo 18, también el Trinitario mencionaba esto de que Jesús había sido ungido y enviado por el Espíritu. Entonces decían burlándose, entonces Jesús se ungió a él mismo y se envió a él mismo. Pero aquí dice que el Espíritu fue el que lo ungió y lo envió, decían ellos. Vamos a leerlo, Lucas capítulo 4, versículo 18. 17, leámoslo desde el 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner
en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Entonces, ¿sí ve? Cuando Jesús dice ningún profeta es acepto en su propia tierra, Jesús se está identificando como profeta. Por eso usted ve que él dice: el Espíritu del Señor me ha ungido y me ha enviado. Porque él se está identificando como un profeta. Y en el antiguo pacto el profeta era enviado por el Espíritu. Y entonces Jesús, al venir a cumplir ese rol de profeta, ese ministerio de profeta, obviamente tenía que ser ungido por el Espíritu y enviado por el Espíritu, porque vino a cumplir un rol como profeta, como un ser humano, como un profeta del antiguo pacto. Entonces, para los señores trinitarios es una locura de que Jesús sea el Espíritu y el Hijo al mismo tiempo. Es una locura porque dicen: ¿cómo dice que el Espíritu ungió a Jesús? O sea, que Jesús se ungió al mismo, si Él es el mismo Espíritu Santo, y se burlan. Si el Espíritu dice que Jesús el Espíritu llevó a Jesús al desierto, y burlándose dicen: entonces Jesús se llevó él mismo al desierto. Cuando dice que Jesús estaba lleno del Espíritu, entonces ellos dicen que Jesús estaba lleno de él mismo, y se burlan. Entonces esto da a entender que no leen las Escrituras. Porque para Jesús no es ningún problema mostrarse como el Espíritu y como el profeta que está siendo ungido por el Espíritu. ¿Cierto? Jesús no tiene ningún problema en él mismo ser el Espíritu y ser ese hombre al mismo tiempo humano guiado por el Espíritu al desierto. Porque entonces también se tendrían que burlar los señores trinitarios cuando la Biblia presenta a Jesús como el Cordero que va a ser sacrificado y como el sumo sacerdote que es el que presenta el sacrificio. Usted ve que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en un sacrificio existían tres protagonistas. El primero, el corderito que iba a ser sacrificado, y el sumo sacerdote que iba a ofrecer el sacrificio, y Dios que estaba arriba, que era el que recibía el sacrificio. Entonces, el cordero que iba a ofrecer el sacrificio era algo totalmente distinto al sacerdote que iba a ofrecer el sacrificio. Pero Jesús se muestra al mismo tiempo como el cordero que va a ser sacrificado. Dice Juan: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo identifica, ¿cierto?, como el cordero. Apocalipsis también lo muestra como el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo y todo eso. Pero el escritor a los hebreos lo muestra a Jesús como el sumo sacerdote que entró al tabernáculo más amplio, no hecho de manos, a presentar el sacrificio. Entonces también se tendrían que burlar de eso, porque Jesús se presenta como el cordero que va a ser sacrificado y como el sumo sacerdote que es el que ofrece el sacrificio. ¿Cierto que sí? Entonces se tendrían que burlar de eso. Tendrían que decir también: bueno, ¿y entonces por qué? Entonces Jesús se sacrificó él mismo o se ofreció a él mismo. Sí, se ofreció a sí mismo. Dice la Escritura a los hebreos, leámoslo y verá. Hebreos capítulo 9. Dice, leámoslo desde el 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes y venideros, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Y ven? El sumo sacerdote, que es el que ofrecía la sangre de otro animalito, ahora Jesús, como ese sumo sacerdote, va a ofrecer su propia sangre, siendo sacerdote que ofrece el sacrificio y al mismo tiempo siendo el cordero que va a ser sacrificado. Para los trinitarios eso es una locura, ¿cierto? Y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre.
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Ah? ¿Cuándo usted había visto que un sumo sacerdote se sacrificaba a él mismo? Cuando el sumo sacerdote se sacrificaba o ofrecía el sacrificio, que era otro, por decirlo otra cosa, que era el cordero. Entonces Jesús se presenta como el cordero que va a ser sacrificado y al mismo tiempo también es el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio. ¿Cierto? Jesús se presenta como la oveja, pero al mismo tiempo se presenta como el pastor de las ovejas. Entonces, si Jesús toma estos roles para él, roles totalmente opuestos, se los adjudica a él mismo, entonces, ¿por qué no vamos a creer que él puede ser el Espíritu Santo y también puede cumplir ese rol de profeta que es ungido y enviado por el Espíritu? Entonces, no hay ningún problema en que Jesús sea enviado por el Espíritu al desierto, o no hay ningún problema en que el Espíritu, en que la Biblia diga que Jesús estaba lleno del Espíritu, porque está cumpliendo los dos roles, como Espíritu y como un profeta o un sacerdote que está siendo ungido y enviado por el Espíritu, o como un rey o como un profeta. ¿Cierto? Entonces, eso es un problema para los trinitarios que predican a un Dios limitado. El Dios que predica la Trinidad es un Dios limitado, que no puede cumplir sus roles él mismo, no puede hacer las cosas él mismo, sino que tienen un Padre allá arriba en el cielo, que para poder cumplir sus designios aquí en la tierra tiene que enviar a otra persona. ¿Y él qué hace allá en el cielo haciendo qué? Eso es lo que muestra la Trinidad. Que el Padre envió al Hijo, hasta que Él lo envió. Cuando yo envío a alguien a otro lugar es porque yo no puedo ir a ese lugar. Entonces me están diciendo que Dios al enviar al Hijo no puede estar acá en la tierra, sino que tiene que enviar al Hijo. Pero ese es el Dios limitado que ellos predican. Porque el Dios único que muestra la Biblia dijo que Él mismo iba a venir. Isaías 52:6. En aquel día mi pueblo sabrá mi nombre. Isaías 35:4, decir a los de corazón apocado: no temáis, he aquí vuestro Dios vendrá con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice el Padre que a Él fue el que lo traspasaron en la cruz. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo de 1 a 5, dice claritamente que fue el Padre, ¿cierto?, el que vino a perdonar nuestros pecados. Segunda de Corintios 2:19, si no estoy mal. Dios, 2:9. Dios, busquémoslo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo. ¿Sí ven? Dios mismo vino a reconciliarse. Busquémoslo aquí a ver. Segunda de Corintios 2:9. Segunda de Corintios 5:19, perdón. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Oiga, Dios mismo vino a reconciliarse con el mundo. O sea que ese Jesús que vino acá a reconciliarnos era el mismo Dios, el mismo Padre manifestado en carne. Dice, Dios mismo vino a reconciliar consigo mismo. ¿Sí ve? A reconciliarse él mismo con el mundo. Entonces allí se está mostrando a Jesús como el mismo Padre que vino a reconciliarse con nosotros. Pero en 1 Timoteo 2:5, allí Jesús se presenta como el sumo sacerdote, que es el que media entre el Padre y los hombres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mira cómo lo resalta, Jesucristo hombre, el Jesucristo hombre, el humano, el cordero, la carne que fue sacrificada, vino a ser mediador para reconciliarnos con Dios. Pero ese mismo Jesús hombre que se muestra como intercesor para reconciliarnos con Dios, aquí en 2 Corintios 5:19, se muestra como el mismo Dios que vino a reconciliarse con nosotros. ¿Sí ven? En algunas partes de la Biblia, aquí específicamente, en 2 Timoteo, 1 Timoteo 2:5, se muestra como el intercesor, el mediador entre Dios y los hombres. Como el que vino a reconciliar a Dios
y los hombres, el intermediario. Pero en 2 Corintios 5:19 se muestra como el mismo Dios que vino a reconciliarse, el mismo que no necesitó un mediador. Entonces si ve que la Biblia por todas partes muestra la doble función de Jesús como Padre y como Hijo, ¿cierto? Como Padre y como Hijo. Entonces usted puede ver que Él como hombre, como Hijo, se cansaba, se sentó en el pozo de Jacob, allí a descansar porque venía cansado del camino, como hombre, como Hijo. Pero como Dios, que dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Como hombre se cansaba, pero como Dios ofrece descanso. Allí mismo en el pozo de Jacob le dijo a la mujer: dame de beber, tengo sed. En la cruz también tuvo sed, pidió agua y le dieron vinagre. Como hombre, como hijo sentía sed. Pero como el Padre, como Dios, que es el único Padre, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como hijo le daba sed, pero como Padre sacia la sed. Como hijo anduvo sobre esta tierra, pero como Dios. San Juan en el capítulo 1 lo muestra: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Como hombre e hijo caminaba en la tierra, pero como Dios él hizo la tierra. Entonces no es un problema de que la Biblia en algunas partes muestra a Jesús como hijo, siendo enviado por el Padre y siendo enviado por el Espíritu, o siendo ungido, porque eso es una función de Jesús. Entonces yo le vamos a mostrar por la Biblia de que Jesús es el Espíritu Santo. La Biblia en Juan 4:24 dice: porque Dios es Espíritu. Dios, amor, ¿está ocupada? Porque Dios es Espíritu. Teniendo en cuenta que Dios para los trinitarios es una composición del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, si Dios es Espíritu y el Hijo y el Espíritu hacen parte de ese Dios que es Espíritu, entonces los tres tienen que ser Espíritu. Entonces allí ya tenemos tres espíritus distintos: el Espíritu como tal, que es el Espíritu Santo; el Espíritu, que es el Hijo; y el Espíritu, que es el Padre. Porque Dios es Espíritu, y si los tres son Dios, los tres tienen que ser Espíritu. Entonces allí ya tendríamos un problema. Ya tendríamos tres espíritus que conforman un cuarto espíritu, que es un Dios único. Entonces serían cuatro espíritus, lo que es totalmente antibíblico, porque Efesios 4:4 habla un cuerpo y un espíritu. ¿Sí? Un cuerpo y un espíritu. Hay un solo espíritu que es el único Dios. Y ese Dios, que ese espíritu, se manifestó en carne y se llamó Jesús. Y le voy a seguir demostrando que Jesús es espíritu. Vamos, Primera de Pedro. Vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 1. Tengo un poquito de agua, me da el favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Mire. Primera de Pedro, capítulo... Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Gracias. Segunda de Pedro 1:21. Miren, para que usted dé cuenta que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:21 dice: Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oiga, los profetas que eran inspirados por Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Tenga en cuenta, los profetas hablaban inspirados por el Espíritu Santo, dice aquí Segunda de Pedro 1:21. Pero vamos a ver en Primera de Pedro 1:11. Dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que habitaba en ellos, en los profetas, porque aquí viene hablando de los profetas. Leámoslo desde el 10 para que usted se dé cuenta que aquí viene hablando de los profetas. Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Oiga, acá el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21, dice que los profetas eran inspirados por el Espíritu Santo.
Pero acá en Primera de Pedro 1:11 dice que era el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, dando a entender que el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo es la misma persona, que Jesucristo y el Espíritu Santo es el mismo ser, porque no hay dos espíritus. La Biblia, por donde sea, habla de un solo. Cuando se refiere al Espíritu, habla de un solo Espíritu. Desde el Génesis, en el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Efesios 4 dice, guardando la unidad del Espíritu. La Biblia en Gálatas 5:21 habla del fruto del Espíritu, no de los espíritus. La Biblia, por donde sea, habla de un solo Espíritu. Efesios 4:4, un cuerpo y un Espíritu. Entonces, para que usted vea que el Espíritu de Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo. Filipenses 1:19. Vamos, Filipenses 1:19. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Usted puede ver que Pedro, primera de Pedro 1:11, habla del Espíritu de Cristo. Aquí Filipenses 1:19 también habla del Espíritu de Jesucristo. Romanos 8 también habla del Espíritu de Jesucristo. Mire, veamos desde el 9. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros. Entonces yo hago una pregunta a un trinitario. Anoche un trinitario llamado el tal evangelista Giancarlo Lea le escribí ahí varias veces sobre esta pregunta y no la quiso responder, porque sabe que no tiene cómo justificar su herejía. Le pregunté, cuando la Biblia habla en 1 Pedro 1:11, Filipenses 1:19 y Romanos 8:9 al 10, cuando la Biblia habla del Espíritu de Jesucristo, ¿se está refiriendo a un espíritu distinto al Espíritu Santo o al mismo Espíritu? Esa es una pregunta que los mata. Cuando la Biblia habla del Espíritu, usted pregúntale, cuando la Biblia habla del Espíritu de Cristo, ¿se está refiriendo al mismo Espíritu Santo o se está refiriendo a otro? Si dicen que se está refiriendo a otro, están diciendo que la Biblia habla de más de un espíritu, que está hablando de dos espíritus. Es antibíblico. La Biblia no habla de dos espíritus, habla de un solo espíritu. Dios es espíritu. La Biblia no dice Dios son tres espíritus. Es un espíritu. Y si dicen que es el mismo espíritu, pues entonces están sepultando la Trinidad, porque están reconociendo que el Espíritu de Jesucristo, o sea Jesús, es el mismo Espíritu Santo. Entonces nosotros adentro, entonces Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo esté dentro. Entonces la promesa era que el Espíritu Santo iba a habitar dentro de nosotros. Pero aquí el apóstol Pablo dice que es el Espíritu de Cristo el que está dentro de nosotros. Si es que el Espíritu de Cristo mora, si alguno no tiene el Espíritu adentro, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, entonces es Cristo el que está dentro de nosotros. Entonces si usted me dice que el Espíritu Santo es una persona distinta al Espíritu de Cristo, entonces me está si usted me dice que el Espíritu Santo es una persona distinta a Jesús, a Cristo, entonces está diciendo que el cristiano adentro tiene dos espíritus. Porque la Biblia aquí muestra que el Espíritu de Cristo es el que mora en nosotros. Colosenses 1:7. Vamos acá a Colosenses 1:7, donde dice que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo adentro. Entonces, si Cristo y el Espíritu son dos personas distintas, entonces adentro tenemos dos espíritus. Y eso es totalmente antibíblico. Entonces, para ir cerrando y demostrar que Jesús es el Espíritu, Jesús mismo se identificó como el Espíritu en San Juan capítulo 14, que es una cita que siempre utilizamos. San Juan capítulo 14, Jesús se identifica como el Espíritu. Mire, San Juan capítulo 14, versículo 15. Hablamos desde el 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Entonces ellos dicen, ¿sí ven? Ahí está hablando que otro consolador, que es el Espíritu, para que esté con vosotros para siempre.
Entonces aquí en el 17 explica quién es el Consolador. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Oiga, mire esto aquí. Jesús les dice, el Espíritu que es el Consolador ya está con ustedes. Ustedes ya lo conocen porque está. Yo me pregunto, ¿por qué Jesús les dice que el Espíritu ya estaba con ellos, que ellos ya lo habían visto, que ellos ya lo conocen? Si les acaba de decir que apenas va a rogar al Padre para que el Padre lo envíe. Si apenas va a rogar para que el Padre lo envíe, ¿por qué luego les dice que el Espíritu ya está con ellos y ya lo conocen? Él les dice, el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora, es decir, en el presente ya está con ustedes y luego estará en ustedes. Y el 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré. Dice, el Espíritu va a venir a estar dentro. Y luego Jesús les dice, no los dejaré huérfanos, vendré. ¿Sí ven? Que Jesús, el Espíritu Santo iba a venir a estar dentro. Y luego Jesús les dice, yo voy a venir. Se está identificando como el Espíritu que va a venir a morar dentro del creyente. Por eso Colosenses 1:27 dice, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Porque Él es el Espíritu que prometió venir. Que Jesús les está diciendo que va a rogar al Padre para venir a morar dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces Jesús es el Espíritu Santo. Y con este termino la frase mortal para ponerle la lápida a ese cuento trinitario de que el Espíritu es una persona distinta a Jesús. Segunda de Corintios 3:17, para que vean que yo no estoy inventando. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Entiendan, señores trinitarios, hablan la mente. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? Filipenses 2:11 dice que Jesucristo, toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Espíritu, Jesucristo es el Señor. Así que Jesús es el Espíritu. No le ponga más invento a la cuestión.